Shabbat, Shalom y Hag Sameach Sukkot, amado pueblo de Israel. Estamos de fiesta, continuamos de fiesta, pues estamos celebrando la fiesta de Sukkot, o bien la denominada fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta de Elohim, fiesta para el pueblo de Israel. Sigo insistiendo y repitiendo esto, repito, fiesta de Elohim para el pueblo de Israel. Es importante insistir y persistir, pues hoy el pueblo de Israel disperso y asimilado a las naciones, lamentablemente tiene como una fuente bibliográfica a Google. ¿A qué me refiero? Mira, hoy las personas googlean Sukkot y quiero leerte literalmente lo que encuentran en internet. Dice, Sukkot es una festividad judía, llamada también la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel. Y en fin, ahí viene varia información. Fíjate muy bien, el pueblo de Israel no puede tener como referencia bibliográfica páginas de internet. El pueblo de Israel tiene como referencia las palabras de su creador descritas en la Torá, las cuales encontramos justo en la Biblia. Repito, el pueblo de Israel no puede tener como referencia bibliográfica una página de internet. El pueblo de Israel debe tener como referencia las palabras de su propio creador, es decir, las palabras de Elohim que se describen en la Torá. Fíjate muy bien, leamos en el libro de Levítico si realmente se trató de una fiesta judía como hoy suelen pensar las personas. Levítico capítulo 23, versículo número 34. Levítico capítulo 23, versículo número 34. Y es que es tan importante que tengamos nosotros el contexto, que tengamos el conocimiento de ello. Mira, hoy es una gran bendición que existe un despertar importante en el mundo entero. Hoy las personas están buscando saber qué es esto de Sukkot. Y es importante entonces que nosotros tengamos ahora sí que las palabras adecuadas para poderlas hablar a ellos. Y entonces que ellos se den cuenta realmente de qué es Sukkot. Levítico capítulo 23, versículo número 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Quién está hablando? Elohim. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Leímos muy bien, habla a los hijos de Israel. ¿Qué es esto de Sukkot? Y es importante entonces que nosotros tengamos ahora sí que las palabras adecuadas para poderlas hablar a ellos y entonces que ellos se den cuenta realmente de qué es Sukkot. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Las 12 tribus. Y mira, justo Pedro en el Brit Hadashah nos advierte acerca de los líderes que tuercen la ley. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16 y versículo número 17. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 16 y versículo número 17. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esto lo repito porque hoy lamentablemente encontramos líderes religiosos que dicen, no, es que Sukkot es una fiesta de judíos. Y si tú celebras Sukkot, es que te estás judaizando. Repito, ten cuidado porque los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Lo hemos hablado. ¿Quién es un inicuo? Un inicuo es un transgresor de la Torá. Es un transgresor de las palabras de Elohim. Por ello es importante que aprendamos a ser firmes. Y entonces tengamos nosotros como referencia bibliográfica las palabras de Elohim, no a Google. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Así que mira, ya con este contexto tenemos que saber que Sukkot, así como el Shabbat, así como Pesach, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, repito, no son fiestas judías.
sino fiestas de Elohim para su amado pueblo. Y aquí quiero abrir un paréntesis importante, porque hoy día dicen los líderes religiosos, es que eso es solamente de los judíos. Algo muy importante a destacar es saber que nuestra amada casa de Judá es la única casa que realmente ha seguido guardando las fiestas. Esta es una verdad. ¿Y qué ha pasado lamentablemente con la casa de Israel, que somos todos nosotros dispersos por el mundo entero? Nos olvidamos por completo de estas fiestas, pensando que solamente se trataban de fiestas para los judíos. Pero repito, cuando Elohim está dando sus órdenes, está hablándole a todo el pueblo de Israel. Nunca habló de una fiesta para judíos. Nunca habló de una fiesta de judíos. Fue una fiesta para el pueblo de Israel. Así que podemos hablar de lo importante ahora que es Sukkot para el pueblo de Israel. Fíjate muy bien, Sukkot generalmente es traducido como tabernáculos. Se trata de una fiesta que se celebra durante 7 días como acabamos de leer. Desde el día 15 al 21 del mes séptimo, de acuerdo al calendario hebreo que instituyó Elohim. Acabamos de leer ahorita Levítico 23:34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Es importante saber que esta fiesta no va de acuerdo al calendario gregoriano, sino al calendario hebreo, al calendario que instituyó Elohim, repito, y no al calendario que instituyó el Papa Gregorio XIII en el año de 1582. Es interesante observar la transición que hubo de las fiestas solemnes que acabamos de celebrar como Yom Teruah o fiesta de las trompetas y Yom Kippur o fiesta del perdón, ahora a una fiesta llena de alegría y de mucha felicidad, donde el pueblo se le ordena construir una tienda o una sukkah, y en plural, Sukkot, para hacer de esta tienda una casa temporal. De hecho, como lo veíamos el día de ayer en la recepción de Shabbat, vemos cómo la Torá relaciona la sukkah, que son las tiendas, con las habitaciones temporales en las que los israelitas vivieron en el desierto, luego de que salieron de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Acompáñame por favor al libro de Levítico, capítulo 23, versículo número 42. Levítico, capítulo 23, versículo número 42 dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Mira, hace una semana aproximadamente, celebramos Yom Kippur para pasar a Sukkot, como te lo menciono, lo cual no es coincidencia, pues justo este periodo marca el inicio de la construcción de la Sukkah de Elohim, el Mishkan, el santuario en el desierto. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo número 9. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero veamos por qué construir un tabernáculo en el desierto. Éxodo capítulo 25, versículo número 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjate qué interesante, es el deseo de nuestro Creador el habitar en medio de su amado pueblo. Elohim habitaría en medio de su pueblo para establecer una relación con su amado pueblo. Por lo tanto, Elohim determinó que se construyera el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, justo para habitar en medio de su amado pueblo. Una de las razones por las cuales Sukkot era un tiempo de regocijo era porque luego del tiempo del arrepentimiento, el Teshuvah, y de la redención, Yom Kippur, venía el gozo de saber que nuestros pecados habían sido perdonados. Además de tener el gozo de caminar con Elohim, de poder conocer a Elohim y serle obedientes. Proféticamente, Sukkot es la fiesta que nos enseña sobre el reino de Yahshua, nuestro Mesías, y el gozo de estar en su reino. La celebración de Sukkot podemos encontrarla descrita en el libro de Nehemías, cuando Esdras comienza a leer el libro de la ley, que es la Torá, delante de toda la congregación de personas, donde las personas estaban atentas al libro de la ley. Acompáñame por favor al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos por favor a leer algunos versículos solamente. Vamos a leer el versículo número 9 y luego brincamos al 13, del 13 al número 18. Dice, Nehemías capítulo 8, versículo número 9.
Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Yahweh nuestro Elohim, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Elohim. Vamos al versículo número 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, al escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿De qué fiesta nos está hablando? De la fiesta de Sukkot. Y quisieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de sus casas, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Fíjate qué interesante. El profeta Isaías, además, también nos habló acerca del azúcar, en la cual el pueblo de Israel encontraría protección. Mira, ahorita, de acuerdo a Nehemías, es interesante el saber que después de la cautividad del pueblo de Israel, el pueblo de Israel comenzó a hacer las moradas, hizo tabernáculos. Pero veamos ahora con el profeta Isaías. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 4, del versículo 4 al versículo número 6. Isaías, capítulo 4, del versículo 4 al versículo número 6 dice: Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el aguacero. Esto es bien interesante. Mira, toma nota por favor de cada uno de estos versículos que leímos en el libro de Isaías. Vamos por favor ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13 al versículo número 15. Y es que es tan interesante leer que hará Elohim morada sobre el monte de Sión, y dice que habrá una nube, dice nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice: La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu hogar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu Elohim en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Te bendecirá. Fíjate qué interesante el saber que justo en Sukkot encontramos bendición, encontramos un abrigo, una sombra, un refugio, un escondedero. Así que mira, Sukkot nos trae en memoria el tiempo en que Elohim protegió, guió y mantuvo a su pueblo en el desierto. La experiencia en el desierto es una imagen del milenio, ya que existía un ambiente sobrenatural en el desierto. Vemos cómo la cubierta consistía en una nube. Vamos por favor a Éxodo capítulo 13, del versículo número 20 al versículo número 22. Éxodo capítulo 13, versículo 20 al 22 dice: Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube
de día y de noche la columna de fuego. ¿Te das cuenta? La nube constituía un techo, una protección durante el día y una columna de fuego por la noche. Y podemos ver entonces cierta relación interesante de la nube con una jupá o bien con un velo matrimonial. Fíjate qué interesante. Daniel capítulo 7, versículo número 13. Daniel capítulo 7, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Mira, esto mismo vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 7 al versículo número 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 al versículo número 11, dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph Taf, cabeza y eternidad, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo número 1. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al versículo número 11. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 12 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es interesante esta relación que encontramos de la nube con esa protección. Mira, un azúcar debe recordarnos que nosotros no somos más que extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra, siendo este lugar un lugar temporal. ¿Te das cuenta por qué el pueblo de Israel no puede asimilarse a las naciones? Porque es tan solo un extranjero, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hebreos capítulo número 11, versículo número 8 al versículo número 9, al versículo 10. Hebreos 11, del versículo 8 al 10. Dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Ahí está de nuevo las tiendas. Salmos capítulo 119, versículo número 19. Salmos capítulo 119, versículo número 19 dice: Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Fíjate bien, Sukkot, como estamos platicando, la fiesta de los tabernáculos, tiene un componente además agrícola. Marca la fecha de cosecha, la última recolección de los frutos antes de la llegada del invierno. Por lo tanto, también es llamada Hag Hasif, que es la fiesta de la recolección. Es interesante esta parte porque mira, Sukkot es el tiempo en que se recoge el producto de los árboles frutales y los viñedos, el fruto. Se recogen en los graneros, las máquinas trilladoras, las presas para el vino y el aceite de oliva están usándose al máximo de su capacidad, repito, porque en la fiesta de Sukkot o en el tiempo de Sukkot, repito, se recoge el producto de los árboles frutales y los viñedos. Las semanas y meses de trabajo y sudor invertidos en el suelo finalmente son abundantemente recompensados. Yahshua, de hecho, nos dijo que la cosecha representa el final del tiempo. Vamos a Apocalipsis 14, versículo número 15. Y veamos cómo es que esta fiesta o este tiempo mucho tiene que ver con el final del tiempo. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 15 dice: Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Vamos al libro de Joel, capítulo 3, versículo número 13. Joel, capítulo 3, versículo número 13. Dice: Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mira, vemos cómo es que la cosecha se refiere en específico
a las personas que han aprendido a creer, confiar y a obedecer en Yahshua como el Mesías, y que además han aprendido a andar como Él anduvo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo número 38. Mateo capítulo 9, del versículo 35 al versículo número 38. Dice: recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 al versículo número 18. Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 al versículo número 18 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Qué interesante esta relación, repito, que hay con esta última cosecha. Elohim, que estará recogiendo a su amado pueblo, es decir, la casa de Judá y la casa de Israel, ya no como dos pueblos, sino como uno solo. Un mismo entendimiento, un mismo pensar, donde la dabar de Elohim, que es Yahshua, sea nuestro ayo y guía. Pero mira, lamentablemente, hoy vemos cómo es que se encuentra el pueblo de Israel disperso por las naciones, sin conocimiento, sin entendimiento de las palabras de Elohim. Hoy día dicen: no andaremos, no escucharemos. Hoy, estas personas, el pueblo de Israel disperso por las naciones, podemos decir entonces que se encuentra en el valle de la decisión. De acuerdo a Joel capítulo 3, versículo 13 y versículo número 14. Joel capítulo 3, versículo 13 al versículo número 14. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Hasta este día, ¿cuál es tu decisión? ¿Continúas siguiendo doctrinas de hombres? ¿O buscas tomar la Torá de Elohim, que es el mismo Yahshua encarnado, obedeciendo sus palabras? Mira, justo el profeta Jeremías se lamentaba por las personas que no formaron parte de la cosecha. Es decir, por las personas que se encontraron en el valle de la decisión y que no tomaron una decisión en su momento. Jeremías capítulo 8, versículo 18 al versículo número 22. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Yahweh en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Te das cuenta? Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Será que hoy día gran parte del pueblo de Israel continúa en ese valle de la decisión? ¿Te das cuenta del gran significado de la fiesta de Sukkot? Estamos hablando de las bodas del Cordero, Yahshua con su amado pueblo, Israel fiel. Fiesta que, por cierto, estará presente en el milenio. Zacarías capítulo 14, versículo 16 al versículo número 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey.
a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sucot. Así que mira, la fiesta de Sucot por parte de las naciones en el futuro está íntimamente relacionada con el papel y la misión que tiene Israel. El plan de Elohim para el pueblo de Israel data desde el pacto que Elohim hizo con Abraham. En este pacto Elohim prometió que serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo número 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mira, aunque Elohim desea redimir a todas las naciones, aquellas personas que no se vuelvan a Elohim, es una realidad, serán juzgadas. Todo el pueblo será juzgado. Por eso es importante que nos volvamos a las palabras de Elohim. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo número 9. He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Yahweh será rey sobre toda la tierra, en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Vamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo número 38, versículo 22 y versículo número 23. Dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están en él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Te das cuenta? Las bodas del Cordero. ¿Quieres saber de otro acontecimiento importante en Sucot? Bueno, Yahshua, nuestro Mesías, nació en Sucot. El nacimiento de Yahshua en Sucot. Mira, en Lucas capítulo 1, versículo número 5, nos habla de Zacarías, un sacerdote de la línea de Abías. Fíjate bien, Israel estaba dividido en 24 distritos en la época de Yahshua. Cada uno de estos enviaba cada año a 2 representantes para oficiar en el templo durante una semana. En Primera de Crónicas, capítulo 24, la primera división de sacerdotes serviría durante la primera semana del año, tanto en el mes de Nisan como en el mes de Tishri. Como vimos al principio del libro, Nisan o Abib es el primer mes del calendario determinado por Elohim. Durante la tercera semana del mes de Nisan, todos los sacerdotes de las 24 distritos iban al templo para ayudar en la fiesta de Pesaj. Eso también sucedía en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot, y también para la fiesta de Sukkot. Todos los varones debían hacer peregrinaje a Jerusalén, tal como Elohim lo había especificado en Deuteronomio capítulo 16, versículo número 16. Acompáñame, Deuteronomio 16, 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Y mira, de igual forma también vemos en Primera de Crónicas 24:10, vemos que Abías formaba la octava línea sacerdotal.
La línea de Abías ministraba durante la 10ª semana del año. Debemos tener presente que las semanas de Pesaj, Shavuot, no se contaban, ya que todos los sacerdotes debían ir a Jerusalén durante estas semanas. En Lucas, capítulo 1, del versículo 9 al 10, encontramos cómo es que Zacarías estaba quemando incienso, y esto se hace en la cámara del templo conocido como el lugar santo. Cuando los sacerdotes quemaban el incienso en el templo, también se hacían oraciones especiales, oraciones que se declaraban todos los días en el templo. Y una de estas oraciones justo pide que Elías venga. Esto es muy importante, ya que se sabía que Elohim había establecido que Elías precedería al Mesías, tal como está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo número 5. Acompáñame por favor. Malaquías capítulo 4, versículo número 5, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y temible. Es importante o interesante el saber que estas oraciones especiales eran recitadas en la mañana, en el día, en la tarde. Y mira, justo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11 al 13, vemos que un ángel le aparece al lado derecho del altar y le dice a Zacarías que sus oraciones habían sido escuchadas y que nacería Juan el Bautista. Juan el Bautista no era literalmente Elías, pero tenía el espíritu y el poder de Elías. Cuando las 2 semanas de la ley de separación ordenadas por Elohim, que encontramos en Levítico capítulo 12, versículo 5, antes de regresar a su casa, y luego contando 9 meses, nos lleva a concluir que el nacimiento de Juan cayó durante la fiesta de Pesaj, conocido como la Pascua. La pregunta que se formuló en Mateo capítulo 17, del versículo 10 al 13, vamos por favor a Mateo capítulo 17, versículo 10 al versículo número 13, dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Yahshua, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero es interesante cómo esta pregunta se formula y se hace con el entendimiento de que Elías debía preceder la venida del Mesías. En Lucas capítulo 1, versículo número 26, encontramos que en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel se le aparece a Miriam, y esto debió suceder alrededor del 25 de Kislev. Si uno calcula los días que van desde el 25 de Kislev y sumando los 9 meses de embarazo de Miriam, esto nos lleva aproximadamente al día 15 de Tishri, que es el inicio de Sukkot. Y encontramos que el día 22 de Tishri, Yahshua es circuncidado. En aquel entonces, de acuerdo a la tradición, pues el bebé era circuncidado a temprana edad. Sería un error el pensar entonces que Yahshua, habiendo nacido en Sukkot, fuera circuncidado meses después. Vamos por favor a Lucas capítulo 2, del versículo 22 al versículo número 23. Lucas capítulo 2, del versículo 22 al versículo número 23 dice: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Vamos por favor ahora a Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 3. Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Este es súper importante, un dato muy interesante, porque entonces si tenemos que los datos nos llevan a Sukkot. Una vez que inicia Sukkot, al 8º día fue circuncidado Yahshua, nuestro Mesías. ¿Te das cuenta de la gran bendición que encontramos en Sukkot? Repito, se trata de fiestas proféticas. Ve todos los acontecimientos que hemos descrito hasta este momento de profecías que hubo en Sukkot. Yo te pregunto, ¿crees que hoy día no es importante saber qué sucedió o qué sucederá en Sukkot? Recuerda, amado pueblo de Israel, en un día como este, en Sukkot, serán las bodas del Cordero. Y lo que queremos como pueblo de Israel es estar listos, estar preparados. De otra forma,
No vaya a ser que nos encontremos en el valle de la decisión, en donde venga el Mesías por su amado pueblo y simplemente como vírgenes insensatas nos quedemos esperando. Amado pueblo de Israel, es importantísimo que busquemos este acontecimiento profético que hay acerca de las fiestas. Que tengas un muy bendecido inicio de semana y que tengas un muy bendecido Sukkot. Bendiciones.